Bildu tiene la palabra la señora Fullaondo La Cruz. Eskerrik asko, barkatu. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea, arratsaldeon, jaun Andreok. Gaur, erabakitzen da, ganbera honek herri ekimen legegile batetik datorren lege proposamen bat izapidetzea onartzen duen. Ekimen honen helburua, tauromakia estatuaren kultura ondare gisa desblindatzea da. Horren regulazioa estatuaren eskumen esklusiboa izan ez dadin. Baizik eta administrazio autonomikoena eta tokikoena. Tauromakia. Batzuek harinki, zezenaren festa deitzen dioten praktika hori. Harinki eta zinismo handiz esan behar dugu. Zezenarentzat festatik gutxi daukalako. Gaur hitz egingo dugu, tauromakiak gizartean gero eta gaitzespen handiagoa sortzen ote duen edo ez. Halaber, ari gara, ea kulturatzat har daitekeen edo ez, praktika bat zeinen adierazle nagusiena den aldi bakoitzean 6 animali torturatzea eta hiltzea, ikusleen divertimendu hutserako. Hablamos también de si se puede considerar o no arte y o cultura una práctica que, por muy ancestral que sea, aplaude el sufrimiento animal y perpetúa su maltrato. Y hablamos sobre qué parte de la ciudadanía del Estado español siente o no la tauromaquia como parte de su patrimonio cultural y si, en consecuencia, su regulación debe ser o no competencia exclusiva del Estado. También hablamos de si la verdadera razón de haber declarado la tauromaquia como patrimonio cultural es o no el interés económico y empresarial de quienes se benefician de ella. Y también hablamos de si un pueblo, cualquier pueblo, debiera enorgullecerse o no de mantener y apoyar prácticas contra animales, proclamando que esas prácticas son un bien cultural común que hay que seguir preservando. Hablamos de todo eso y por todo eso apoyaremos la admisión a trámite de esta iniciativa legislativa popular para acabar con la declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural y para que su regulación pase de nuevo a manos de las administraciones autonómicas y locales. Y además, lo hacemos por una segunda cuestión, no menos importante, por respeto. Por respeto a los animales, sí, pero también por respeto a las iniciativas populares y a las decisiones de la ciudadanía. Porque lo que hoy aquí se debate es si esta Cámara, si los y las representantes de la ciudadanía van a admitir o no que se tramite una iniciativa legislativa popular avalada por 715.000 firmas, de las que 664.777 han sido validadas por la Junta Electoral Central. Es decir, que ha recogido 164.777 firmas oficialmente validadas, más que las que hubiera necesitado. Lo que se debate hoy es si esta Cámara mostrará el respeto que les debemos a los y a las promotoras de la iniciativa y a las miles de personas que han decidido avalarla, cumpliendo con creces los requisitos que se les solicitaban. El hecho de no tomar en consideración esta proposición de ley no demostraría más que una falta de respeto absoluto a la ciudadanía. Evidentemente, alguien podría alegar que no hace más de 12 años que ya fue admitida a trámite y finalmente aprobada por esta Cámara la proposición de ley proveniente de otra iniciativa legislativa popular que proponía justamente lo contrario que propone esta y que se convirtió en la Ley 18/2013 que regula la tauromaquia como parte del patrimonio cultural. Aquella proposición de ley también había cumplido con los requisitos solicitados y, lógicamente, fue respetada y admitida a trámite por esta Cámara. En aquella ocasión fueron 500.165 firmas válidas las que la avalaron, 164.612 firmas menos que las que avalan la iniciativa que hoy debemos decidir si se tramita o no. Lege proposamen hark, esan bezala, aurrera egin zuen,
eta 18/2013 legea bihurtu zen. Naiz eta alderdi popularraren aldeko botoekin soilik izan. Alderdi popularrak garai hartan gehiengo osoa baitzuen ganbera honetan. Baina 18/2013 legeak tauromakiari buruz esaten duen bezala, tauromakia etengabeko bilakaeraren mende dago, eta ezin da susmorik egin nola egokituko den sentsibilitate aldakorretara. Izan ere, gauza bera esan daiteke herritarren sentsibilitateari buruz. Etengabeko bilakaeran dago, eta inork ez daki nola egokituko den aldaketetara. Gure aldetik, ez dugu inolako arrazoirik ikusten lege proposamen hau tramitera ez onartzeko. Ez mamiz, ez formaz. Beraz, alde bozkatuko dugu. Herri ekimen legegilearen bultzatzaileekiko errespetuagatik eta kultura, eta ez animaliekiko tratu txarra, denarekiko errespetuagatik. Besterik ez, eskerrik asko. Muchas gracias, señora Fullaondo. Pel grup parlamentari Junts per Catalunya té la paraula la senyora Calvo Gómez.